Quitaron un podcast, parece que aquí es. La verdad es que es un placer tenerte acá. Vamos a retomar contigo una tradición muy antigua del podcast, así que vamos a hacer un salud para partir con toda la energía para que nos Con cuentes, todas las de la ley. con todas las de la ley. Así que salud y bienvenido Gracias. a nuestro podcast. Don Mex, como es tradición también, Sí. parte usted con las preguntas. Don Eduardo, vamos a partir con algunas preguntas más suavecitas. Hay mucha gente que ya te conoce, obviamente, por todo lo que han hecho con MyCocos, sin doble sentido, por favor. ¿Cómo es tu historia? ¿Llegaste a Chile? ¿Empezaste a trabajar? ¿Cómo te conectaste con los negocios? Haznos una breve introducción respecto de eso y de ahí nos vamos metiendo ya más de fondo a las preguntas que la gente quiere escuchar. Súper, historia corta. Corta, pero no tan corta. No. En Venezuela, trabajando, frustrados, trabajaba con una empresa de telecomunicaciones en las que ya al cambio estaba ganando $50 al mes. Tenía ahorrado $1,500. Empecé a vender esos dólares para poder sobrevivir. Cuando llegué a los $1,000 dije, rompe el vidrio, hay que salir porque si no me quedo atrapado en Venezuela. Tomo la decisión, Chile, tenía varios amigos acá, un par de amigos en verdad. Vuelo hasta Ecuador, fue lo que pude comprar con esos $1,000, volar hasta Ecuador y después rodar atravesando Perú hasta llegar a Chile. Venía Rodar en bus. en bus, sí. Ya. Me vine en autobús desde Ecuador hasta Santiago. 5 días Eso te rodando. iba a preguntar, 5 días. Sí. Bueno, 5 días. Ya venía con la idea de montar algo propio. Soy de muy mentalidad de estar creando. Me gusta crear. Tengo ese lado artístico. Tuve una banda en Venezuela con mi socio Fao. Entonces ya teníamos un proyecto allá que era un hobby, pero un hobby profesional. No vivíamos de eso, pero sí le poníamos mucho cariño, mucho tiempo y mucha energía. Sacamos hasta un par de discos incluso. Tenemos videos en YouTube. ¿Hay Están Spotify? están los Hay 2 que discos en buscarlo. Spotify Ah, completamente. Primicia para sí, Spotify. sí, sí. Eso. Bueno, tienes que decir el nombre de la banda para que la gente claro. se suscriba. La Abuela Disco se llama. La Abuela Disco. Disco. Y el nombre Otra historia para otro podcast. está perfecto. Sí, y bueno, ya aquí en Chile nunca encontré nada o nunca logré entrar a ninguna empresa en el rubro en que venía trabajando. Siempre lo agradezco de que nadie me dio trabajo en eso, porque gracias a eso pude entrar al mundo del emprendimiento, que era mi foco principal, ¿no? Pero creo que si hubiese estado atrapado en una empresa ya un poco más de mi rubro, hubiese sido más difícil. Más difícil. Sí, Mucho más difícil. sí. Uno entra como en una zona de confort, recibe un sueldo mensual, entonces. Totalmente. Esa zona de confort Y la es la que... estabilidad de venir de lo que venías, en el fondo que contaste, a una cuestión estable que funciona más o menos bien. Exactamente, sí, totalmente. Y ese primer emprendimiento entiendo que fue venta de empanadas. Ese fue tu primer emprendimiento, si se puede claro. decir así. Sí, totalmente. Yo cuando llego, ya llegué con menos de los $1,000 de los que venía. Entonces dije, ok, llegué al sofá de un amigo, como muchos llegamos como emigrantes al living de alguien, a vivir ahí mientras consigues algo y te puedas mudar. Y dije, ok, el tiempo que voy a estar mientras consigo algo de trabajo, tengo que producir para no comerme el dinero que traje. Entonces dije, ya, lo más fácil es comprar una, ¿cómo le dicen acá? Los coolers. Ajá. Comprar un cooler, vender empanadas y con eso no me como el dinero tan rápido que tenía mientras consigo algo para trabajar. Y ahí, pensando un poco en lo que viene de las respuestas tuyas sobre el negocio y todo esto, ¿tú pensaste, oye, voy a hacer empanadas tipo venezolanas para el mercado venezolano o me aprendo el mercado chileno y hago empanadas para los chilenos?
veía mucho que estaban vendiendo empanadas venezolanas, pero mi mentalidad era, o mi pensamiento en ese momento es, al mercado chileno le va a gustar este tipo de empanadas porque es algo nuevo. Y diferente. De hecho, las logré vender fue cuando entendí que tenía que gritar empanadas venezolanas. Y ahí fue donde empecé a vender mucho más, porque partí en el metro Santa Lucía y ahí no me iba tan bien, me fui rodando hasta que llegué al puente que está antes de La Vega. Y ahí fue el punto en donde entendí cómo venderlas, que era gritando más fuerte que el resto. Y sobresalir, en el fondo. Sobresalir, hacer algo de alguna forma llamar la atención. Y creo que llamaba mucho la atención de que fueran empanadas venezolanas. Qué tremendo, iba a decir que heavy, pero lo cambié por qué tremendo. Muy bien, porque al final esa experiencia marca también tu historia de emprendimiento después con MyCocos, con Ment, porque al final todo lo que nos acabas de contar se replica cuando creaste ya esta empresa. El ser distinto, el llamar la atención es algo que... Totalmente, para mí fue un romper patrones, un romper hitos, un rompimiento total de mí como persona y de mis creencias, porque viste que tú, si estás en tu propio país, tienes ciertos limitantes que dices, claro. Ok, eres un profesional, ingeniero, ¿cómo vas a estar vendiendo empanadas que van a decir de ti? Claro. Y liberarme para mí de todo eso, porque estaba en un país totalmente nuevo, donde nadie me conocía, fue como una bendición. O sea, liberarme de todas esas limitantes. O sea, eso te cambió el switch, en el fondo. Totalmente. Y yo sabía que me lo estaba cambiando y por eso lo afronté y lo disfruté y me divertí haciéndolo incluso. Y tu beta comercial me imagino que ayudó a esa exposición que fuese, entre comillas, más fácil. O sea, si no hubieses tenido tu beta comercial que nos comentaste en off, probablemente hubiese sido más difícil el encontrar un espacio de qué hacer acá. Sí, yo creo que ahí... salir a vender no era una opción ahí para un fue más que nada sobrevivir. Ahí no tenía nada técnico ni entendía nada sobre la venta y fue como sentido de supervivencia. Totalmente sentido de supervivencia. O sea, tu beta comercial no venía de lo que estabas haciendo. No, nunca había vendido. No tenía esa beta comercial, no existía en ese momento. ¿Qué? Primera vez que estaba vendiendo. Oye, bueno, y continuando con esa experiencia, llegamos a un primer emprendimiento ya como tipo e-commerce. En ese momento entiendo que era una venta de calzoncillos. ¿Qué resguardos legales tomaste? ¿Hiciste una sociedad o empezaste a vender así nada más? ¿Cómo fue ese proceso de ese primer gran negocio, digamos? Esos resguardos legales estaban muy lejos de mi pensamiento. Muy lejos de mi pensamiento en ese momento. Era sobrevivir y buscar algo para partir un negocio. No estaba ni cercano a pensar en montar algo legal, ni buscar ayuda con abogados, cero. Estaba más enfocado en cómo sobrevivo, cómo produzco, cómo hago... cómo soy productivo. Y partí, sí, pidiéndoles, fue un producto, en verdad el cuento empieza con una rasuradora para el cabello, que yo desde siempre me corto yo mismo el cabello. Entonces me la compré, me queda bien, ¿no? Ahí están las luces viendo. Claro. Me la compro y entonces cuando la veo ahí en el living digo, ya me estoy gastando, esto me costó caro, para mí 20,000 pesos era demasiado por lo que yo traía. Entonces digo, voy a montarla en internet, la vendo un poco más cara y luego voy y me la compro y con eso no me sale tan cara. Resulta que, bueno, la monto, la vendo, voy y me compro mi otra máquina y listo. Esa sí la abro y me corto el cabello. Resulta que no bajé la publicación y se vuelve a vender. Entonces yo iba, la compraba y la entregaba. Sí. Se volvía a vender, yo iba, la compraba y la entregaba. Perdón la pregunta, pero ¿en cuánto la comprabas y en cuánto la vendías? La compraba como en 20,000 pesos, la vendía como en 27,000 pesos ya. Y me la volvía a comprar. Mira. Y ese proceso obviamente te abrió los ojos y dijiste, bueno, hay que comprar barato y vender un poco más caro. Y bueno, pasaste la rasuradora a... Sí, me abrió mucho la mente de el primer punto de encuentro con la venta por internet, que funcionaba y que montar un anuncio sin hacer absolutamente más nada ya iba a tener ventas.
se sigue vendiendo hasta que encuentro un trabajo en un restaurante en la montaña, en Farellones, hasta que ya ahí se volvió a vender, pero dije, no, voy a bajar la publicación porque ya no puedo seguirlo haciendo. Salir a repartirla, claro, tener dificultades. Claro. Y luego cuando pasa todo ese proceso que bajo, bueno, viajo a Valdivia, paso casi todo un año en Farellones, después pasé un poco de tiempo en Valdivia. Cuando vuelvo a Santiago, le pido a mi hermana que me envíe los calzoncillos que siempre me compraba allá en Venezuela. Cuando me llegan, veo otra vez, los ojos me hicieron cachín. Y digo, ya, voy a montar esto otra vez en internet a ver cómo se venden. Resulta que el primer día los vendí todos. Y le pido más, se venden todos como en 2 días. Le pido más, se venden todos como en 3 días. Y digo, wow, esto hay que empezar a hacerlo. Sí, aquí es. Encontré algo. O sea, al final el producto, entre comillas, daba un poquito lo mismo. Era lo que habías descubierto tú de esta técnica, era replicable al final para cualquier producto que uno quisiera vender. Yo creo que el producto igual tenía algo. O sea, si era un producto que yo compré por tanto tiempo, era porque era un buen producto y ya estaba probado por mí. Claro, pero alguien que lo compró por primera vez no tenía idea. Claro, cómo era ese producto, más que tu experiencia, que quizás ni siquiera la... Sí, era mi forma tal vez de ese lado artístico de saber cómo tomarle la foto al producto, saber cómo mostrarlo en esa publicación, saber qué poner en ese copy, que era más que nada instinto. Ahí no, estaba recién empezando a estudiar marketing. Ser autodidacta, eso justamente te iba a preguntar. ¿Y eso siguió siendo absolutamente informal? Sí, todavía ahí estamos. Todavía no llegamos absolutamente informal. Ahí estaba, por donde más vendía era por el marketplace de Facebook. Y llegó un punto donde estábamos vendiendo muchísimo y ya empecé a notar que para vender, no sé, 10, 20 ventas al día, teníamos que hablar con 100, 200 personas para concretar esas 10, 20 ventas. Entonces ya esto no es escalable, tengo que empezar a estudiar y ver cómo automatizar la venta. Y ahí de una vez pensé, página web, me meto a investigar, lo que más me resuena y lo que más aparece en el radar es Shopify. Ya empiezo a aprender de Shopify, monto Shopify. Ya empezamos a notar que el marketplace no nos daba tanta exposición y entendí el mensaje de Mark Zuckerberg en ese momento que me dijo, compadre, está bien, te lo mostré, pero ahora págame, págame si quieres seguir vendiendo. Entendí el mensaje perfecto y empecé a estudiar a full todo el tema del marketing digital, Facebook Ads y todo. Oye, Edu, antes de entrar como al negocio formalizado, me gustaría solo, si pudieras tomarte unos minutos de tal vez darle algún consejo a algún extranjero que nos pueda estar mirando, que está acá en Chile, porque tu experiencia al final es valiosísima. Lograste pasar de estar vendiendo empanadas en el metro a hoy día tener una empresa que vende millones de dólares. Entonces, ¿hay algún mensaje que les quieras dar a algún compatriota o extranjero? Sí, totalmente. Yo creo que el darse cuenta de que tenemos una ventaja competitiva simplemente por estar fuera de nuestro país, estamos fuera de nuestra zona de confort y nos podemos atrever a hacer más cosas, sobre todo si estamos recién llegando, no tenemos nada que perder. Es como un volver a empezar. Entonces, en vez de, al contrario de verlo como un obstáculo, yo lo vi mucho desde el lado de una ventaja competitiva, que todo, si estamos en nuestro país, vamos a estar en zona de confort. Totalmente lo contrario, si estamos como emigrantes, venimos a hacer algo para sobrevivir. Entonces creo que tomar eso como ventaja competitiva y verlo a nivel mentalidad desde ese punto fue, y ha sido hasta hoy, una gran ventaja, porque el tener una empresa que vende millones de dólares no te asegura para nada un futuro. O sea, las empresas suben, bajan. Entonces, yo todavía me sigo sintiendo en el día 1, como si estuviera vendiendo empanadas y todos los días tengo que salir a gritar más fuerte a vender. Ese sería el consejo que les doy. Excelente consejo. Excelente consejo. Y lo comparto absolutamente. Yo llegué en circunstancias distintas, pero también soy migrante y entiendo mucho y comparto el pensamiento totalmente. Así que muchas gracias por compartirlo. Súper. Iba a preguntar algo después de la formalización. No, claro. O sea, entremos ahora al negocio de Maicocos. ¿Cómo fueron sus inicios? Justo me acabo de recordar que dices eso. ¿Cuándo nos formalizamos? Porque no lo tenía en el radar. Fue el punto en donde
nuestra empresa de courier nos dijo, oye, no puedo seguir repartiendo si ustedes No emiten no emiten documentos tributarios. tributarios. Y dijimos, ¿qué? Nos va a tocar formalizarnos. Y ahí el pensamiento era como, vamos a perder plata, hay que pagar un montón de impuestos, hay que hacer un montón de cosas. Y era totalmente lo contrario. Eso es lo que te va a permitir crecer, pues. Pero en ese momento era como muy ignorantes del tema, viniendo de un país con mucha burocracia, que lo comentábamos fuera de cámara, y con mucha informalidad, entonces no pasaba por mi mente el formalizarnos. Prácticamente ahí en ese punto fue como, o lo haces o se acaba el Se negocio. corta, O sea, claro. fue obligado, básicamente, no fue por un Casi tema de obligado, voluntad. exactamente, sí. ¿Y cuánto había pasado desde que ya tenían el producto como emblema de Mike Cocos hasta que dijeron necesitamos? No, ahí ¿O no, todavía no? sí, no, cuando nos previo. formalizamos no fue con MyCoco, fue con las ventas de Calzoncillos. calzoncillos, sí. Claro. Como al quinto, sexto mes, diría yo. En verdad no lo tengo muy Ya. en el radar, pero sí fue más o menos como al quinto, sexto mes de estar vendiendo. Y yendo a ese proceso de formalización, ¿cómo fue? ¿Cómo constituyeron la sociedad? ¿Te asociaste? ¿No te asociaste? ¿Cómo lo ¿Con vivieron? quién? Eso, cuéntanos tu Sí, experiencia. la verdad, ya estábamos trabajando Daco, Fau y yo en conjunto. Nos juntamos en un Starbucks a decir, ok, bueno, ¿qué hacemos? Asociémonos. Ok, ¿y cómo nos repartimos? Yo dije, ya, vamos a hacerlo la cancha plana. Aquí todos vamos a poner las mismas huevas en la cancha, los mismos cocos en la cancha. No tenemos por qué poner la cancha Diferenciar. dispareja. Si todos vamos a poner la misma cantidad de tiempo y energía y sacrificio y todo, pongámonos con la cancha plana y asociémonos. Y bueno, esa fue la sociedad entre personas. Ya después contactamos con algún abogado que se encargó Daco de hacer toda esa gestión, que nos ayudara a formalizar la empresa. Perfecto. ¿Y esa formalización fue en empresa en un día o en Sí. el sistema tradicional? Empresa en un día, sí. ¿Y qué les llamó la atención del sistema? A mí, sobre todo, lo rápido, lo Y lo versátil barato. y lo barato Ya. de hacer una empresa en tan poco tiempo. Para mí eso, en mi cabeza, eran 3 meses a un año estar trabajando haciendo la gestión. Como venía de tanta burocracia, que todo era súper lento, a ver cómo se gestionaba aquí todo tan rápido, fue como wow, o sea, Y, impresionado. y esa sociedad de empresa en un día, que cada vez es más eficiente el sistema, ¿sigue siendo la sociedad que tienen o ya la transformaron en una sociedad tradicional por necesidades relacionadas con la operación del negocio, Sí. los bancos, los créditos, socios, etcétera? Hace poco instalamos un gobierno corporativo Ujú. y una de las sugerencias fue pasarnos de empresa en un día a una empresa Tradicional. tradicional, sistema de sí. escritura pública, inscrita en el conservador. No tuvimos ninguna traba con temas de bancos, pero sí para un futuro, y fue por suerte, porque en empresa en un día entiendo que los bancos te ven de una forma diferente. Por suerte o gracias al trabajo que hicimos y el que el banco podía ver nuestros números, no tuvimos esas limitantes. En MyCocos, en Men sí un poco. Ya. Porque no teníamos avales ni nada en Men, éramos básicamente puros extranjeros y Dakota que venía con no mucho patrimonio, cero Ujú. prácticamente. Y sí, las pasamos de empresa en un día a una empresa tradicional. Perfecto. Oye, Edu, en off conversamos un poquito de la estructura como corporativa que tenía el negocio de Mike Cocos y fue bien llamativo el cómo lo tienen estructurado. Entonces, sería ideal si nos puedes contar cómo está estructurado en cuanto a las sociedades, los socios. Cuéntanos un poquito de Sí, detalles de eso. Para explicarla, lo más simple, Fabio, Daco y yo tenemos una empresa. Nuestros otros socios, Leo y Pato, tienen otra empresa. Esas dos empresas son dueñas de Shopilibre, que es la empresa dueña de las marcas. Y así está constituida. Y luego con Men lo mismo. La empresa de Fau, Daco y yo se asoció con otra empresa y ahí constituimos una empresa y ahí es dueña de la marca. Y en su génesis, ¿por qué llegaron a esa forma de estructurarse? ¿Qué les ocurrió que eso era viable y era una muy buena opción? Entre todo la información que consumía, libros, me gustó mucho la filosofía de poner la cancha plana y de empezar, si vamos a empezar algo, empecemos desde cero
y todos tenemos el mismo riesgo puesto y todos tenemos las mismas ganas y la misma energía de hacer crecer con la misma cantidad de esfuerzo y energía. Entonces nos ha funcionado desde el principio y nos sigue funcionando. Ser muy justos y no poner egos antes de que de repente yo digo, no, bueno, yo tengo más experiencia, ya yo vengo con un recorrido y ya me estoy limitando o estoy limitando a la empresa a que la otra persona la vea como muy suya y le ponga la misma cantidad de fuerza y energía y me estoy tirando un embudo yo mismo a que yo soy el que le tengo que dedicar más tiempo y energía al tema. Entonces, por eso partimos muy con esa filosofía. O sea, en tu opinión, las participaciones igualitarias permiten que estén todos igualmente incentivados para agregarle valor constante al negocio. Sí, al menos en nuestra cultura o como nosotros lo hemos llevado, sí nos ha funcionado muy bien. No sé si es para todo el mundo, pero en nuestra experiencia y como lo hemos hecho nosotros, nos ha funcionado muy, muy bien. De hecho, la mayoría de las personas que han venido acá, de nuestros queridos invitados, han postulado lo contrario, pero nosotros con Felipe tenemos el mismo sistema que tienen ustedes de repartición de la participación y obviamente del ímpetu, la pasión, el coraje porque este negocio siempre crezca, en el fondo. Sí. Claro. Ese es un buen punto y ahí tomarnos unos minutos para explicar eso, porque al final no hay ningún problema con las participaciones igualitarias. ¿Sí? El gran problema se genera cuando no existen mecanismos que permitan, por ejemplo, destrabar situaciones de empate. Claro. Por ejemplo, en el caso con MEX somos 50-50, si no nos ponemos de acuerdo la sociedad técnicamente pero existen mecanismos para destrabar ese tipo de situaciones. O otra cosa que también pasa mucho es que nos asociamos, los tres partes iguales, y yo no hago nada, y ustedes están así como locos agregándole mucho valor y yo no hago nada. También tener la posibilidad de poder generar estos mecanismos de control, sacar a algún socio que no está rindiendo tanto, eso también es algo bastante conveniente. ¿Cómo lo harías, por ejemplo? Con buenos contratos iniciales, donde, por ejemplo, se vayan ganando la participación conforme ciertos hitos, o que esa figura se llama, por ejemplo, un vesting. Puede ser un vesting inverso, que partan con el 100% y que, si es que en el fondo no van cumpliendo ciertos hitos, se les va quitando participación. O sea, hay distintos mecanismos hoy día que permiten subsanar esos eventuales dolores de cabeza, pero nos alegramos mucho que en el caso de ustedes eso no pase, que es escaso. Así que claro. es un buen punto. Oye, Edu, y yo quiero llevarte a un tema que tocaste hace unos minutos atrás, pero me parece muy interesante porque no recuerdo que hayamos conversado esto antes acá, y hablaste de que dentro de la estructura de tu empresa establecieron un gobierno corporativo. Cuéntanos un poquito de eso, qué entiendes tú por esa estructura, por qué definieron una estructura como tal. Como les decía, fuera de cámaras no soy el mejor postor para hablar de todos estos temas, así que lo voy a explicar a mí. No hay problema, esa es la idea. Esa es la idea. Básicamente el gobierno corporativo lo instalamos porque la velocidad de crecimiento de la empresa ya lo estaba requiriendo, entonces la toma de decisiones que pasara por el lado emocional ya no le hace bien al negocio. Entonces, instaurar un gobierno corporativo te permite sacarle la emoción al negocio y poner una constitución o leyes o directrices de las cuales tú, para tomar decisiones, ya las tienes escritas y ya las estipulaste tú mismo. Y a la hora de tomar una decisión, ya está escrita sin emoción. Y no va por el lado de está pasando una situación, a todos los seres humanos las emociones nos hacen tomar malas decisiones o buenas decisiones, pero para los negocios no es muy sano que se tomen todas las emociones, todas las decisiones a través de la emoción. Entonces, este gobierno corporativo vino a hacer ese trabajo de quitarle totalmente la emoción y poner la estrategia más plasmada y visual dentro de un sistema. Dos preguntas ahí. ¿Te acuerdas de alguna situación que haya sido regulada? O sea, ¿como qué decisión pusieron sobre la mesa y le sacaron la emoción? No sé si te acordarás de alguna Estuve cero metido en eso. Solo firmé. Hay un consejo muy bueno para eso también. No hay que firmar. Tengo socios en los cuales confío, entonces ahí estuvo muy metida. La DACO fue la que llevó de la mano todo. Si me acuerdo una en el camino. No, tranquilo, no hay problema. Y la segunda pregunta que tenía era como, porque si la estructura son dos sociedades de un grupo de socios, ¿cachai? Que son dueñas de la sociedad operativa, ¿quién toma las decisiones al final? ¿Es como hay un directorio? Sí, hay un directorio, pero el directorio lo instauramos hace poco. Pero
La naturaleza del negocio es que Faudaco y yo estamos operando dentro del negocio versus Patricio y Leo, que ellos no operan dentro del negocio. Ellos están más para ayudarnos en la parte de decisiones más estratégicas, macro, empresariales. financieras, legales. Y ellos nos aportaron también el valor de todo el know-how desde China, de tener su empresa allá y poder visitar a los fabricantes, tener una buena relación, hacer el quality control de los productos, todo el know-how de la generación de productos viene también de parte de ellos, pero ellos no están operando, entonces ellos confían muchísimo en nosotros, entienden nuestras capacidades, habilidades y nos dejan tomar las decisiones que hasta ahora nos han llevado hasta donde nos han llevado. Oye, por favor, ¿no? El directorio nomás, si sabes cómo está compuesto. Sí, el directorio luego lo instauramos después de ese gobierno corporativo, instauramos el directorio con presidentes y directorios, pero todos por iguales, o sea, como no hay mucho temas de jerarquías dentro del directorio. Pero los directores son... Nosotros mismos, no tenemos a nadie 3. externo, nosotros 5 estamos ahí metidos. Ya, los 5 ya. En el directorio. Ya eso quería sí. entender, si eran ustedes 3 que están metidos en la Sí, operación o los no, 5 ellos siempre están dueños. queriendo participar en la toma de decisiones y la verdad es que para nosotros ha sido un gran beneficio tener su perspectiva dentro. Todo lo contrario, o sea, más bien cada vez los queremos que estén más cerca del negocio y mostrándole lo que estamos haciendo, porque una perspectiva siempre externa a quien está metido en la operación te da una visual totalmente diferente a quien está operando y de repente no tiene el tiempo y la capacidad de levantar un poco la vista y ver la panorámica desde afuera. Y ahí, Edu, en off conversamos un poco acerca de ese proceso cuando decidiste asociarte con ellos y hubo un momento que dijiste, necesito que esto lo revise un abogado. A pesar de que no te gusta tanto, no eres tan cercano a los temas legales, entiendo que sentiste esa necesidad. Cuéntanos un poco sobre eso para ir indagando y aconsejando a los demás que tomen decisiones parecidas. Cuando nos asociamos con ellos, con Patricio. Con Leo. Sí, fue poner un abogado, o sea, de hecho ellos mismos trajeron el abogado y fue una conversación de, ok, ¿cómo ordenamos esto? Yo consumiendo muchísima información, también había visto a un mexicano que es Carlos Muñoz. No le cae muy bien a las personas. A los mexicanos no les cae muy bien. Claro, ¿no? Sí, él. Pero aporta mucho valor, o sea, yo no me quedo con lo que con su temperamento, pero a mí me ha aportado muchísimo valor y una de las cosas que él enseñaba era, ok, no te asocies como persona, asóciate empresa con empresa. Entonces eso me resonó mucho desde el principio y por eso yo planteé eso sobre la mesa, pues traje esa opinión que tenía. Y que fue bien recibida por lo que Sí, por lo que fue muy bien recibida, lo vieron con la misma emoción de hacerlo entre empresas. Es un buen consejo, no aplica siempre para todo el mundo, pero y generalmente esas estrategias donde el negocio operativo, sus dueños son otras empresas, a veces responde más a temas tributarios, a veces es más conveniente desde el lado de pago de los impuestos para poder controlar ciertas ganancias, el tener una estructura un poquito más compleja de sociedad operativa, sociedad personal, etcétera, así que claro. Te adelantaste quizás. Y además que no les he contado, pero tenemos también un par de empresas en Estados Unidos y las empresas las internacionales, que es Colombia, México y por ahí vienen otras, tienen esa empresa madre que es la que está en Estados Unidos, una Delaware LLC, que es dueña de todo lo internacional. Esa sí la hicimos como persona ya. Perfecto. Y hay otra LLC que fue cuando operamos en Estados Unidos, porque esta en Delaware no tributas si no operas allá directamente, entonces por eso esa es dueña de las otras. Pero esta de Estados Unidos, cuando entramos, no fue muy bien la marca ya en ese momento. Es un mercado de tiburones y hay que tener una espalda gigante y dijimos, ok, esto no es todavía para nosotros, aprovechemos nuestras habilidades en donde tenemos más ventaja competitiva. Y ahí nos vinimos a Latinoamérica otra vez. Oye, ese punto me encantaría que profundicemos un poquito más, que es la expansión internacional que el negocio ha tenido. Cuéntanos un poco acerca de
de cómo ha sido ese proceso, lidiar con abogados en otros países es algo fácil, complejo, la cultura que algo comentábamos, El precio. cuéntanos también ahí. Claro, sí, es un temazo, es un temazo. Nos ha ayudado mucho siempre los abogados que hemos tenido acá. Es quien nos hace el puente y nos construye las relaciones con otros abogados. Creo que es lo ideal porque salir a buscar tú mismo un abogado sin tener experiencia, sin saber, sin entender nada, sin estar metido en ese rubro, creo que es un error que se podría estar cometiendo un Coincidimos. montón Y te quita tiempo y foco. aparte. y te quita tiempo y foco donde no debería estar. Pero sí es un gran tema el lidiar con abogados que de repente no sabes cómo van a performar en otros países. En Colombia nos fue bien, por suerte, en México no tanto, por temas burocráticos, un poco lento. Creo Nada que hacer. ¿Qué puedo hacer yo por mis compatriotas? creo que es un tema de suerte también, Sí, quien sí, nos sí. tocó, ¿no? Pero sí, no ha sido un tema fácil, sobre todo cuando no estás presente en esos países, sino que dependes netamente de un buffet de abogados, de una oficina de abogados que está dando la cara y representando a tu empresa por ti. Porque eso es lo que hicimos. O sea, esos abogados son representantes legales de nuestra empresa en esos países. Entonces, la elección ahí tiene que ser con pinzas. Sí, sí, sí. Y aparte que abogados buenos y malos hay en todos lados. Y la dificultad está en llegar al correcto. Y si no tienen el conocimiento de la expertise en temas legales, llegar al correcto es más difícil o menos probable. Totalmente. ¿Y el país más complejo entonces sería México? No, pues, Sí, ¿O sí, cuál? sí. Entonces, En ¿México? experiencia, México ha sido más complejo. Colombia no es que ha sido muy fácil. Chile es muy fácil. Sí, es que ese es el Chile Chile es problema. muy Ese es el rápido, muy problema, Chile es muy organizado. bueno, Claro, sí, ese sí. es el problema, que nos acostumbramos Claro. Al estándar Se mal chileno. al acostumbraron, estándar, sí. sí, mal acostumbrados al estándar chileno y cuando salimos dices, wow, aquí esto es demasiado lento, mucha burocracia, hay que hacer trámites personales, aquí en Chile todo es digital, todo está organizado. Ni en Estados Unidos es tan rápido. O sea, acá es una locura. O sea, la empresa en un día es como, ¿qué será lo que va el proceso? ¿Media hora entre que pones todos los datos? Es muy Menos, rápido. Ni menos. Oye, y ese, ya, perfecto. O sea, nos quedó súper claro Que México es... que México es el peor país. Sí, nos quedó clarísimo eso. Y ahora quisiera profundizar un poquito, en la medida que te acuerdes y sepas, obviamente, con las estructuras, porque dijiste que en el fondo hicieron una LLC en Delaware, donde están ustedes tres como dueños. Nosotros tres, Pato y Leo, somos 5 los dueños del LLC, Ya, mismo socio, Ya, o sea, pero como conservaron- personas. Perfecto. Y esa sociedad, en definitiva, va constituyendo en cada país una nueva sociedad. Correcto. Lo que hemos hecho es que se abre la sociedad en cada país, por ejemplo, se abrió en Colombia y Ujú. después se traspasa el ownership o Ujú. sí, La participación. participación a la empresa de Estados Unidos, a la Delaware LLC. Y lo mismo con México, se abre la constitución y luego se traspasa todo el... Y esa apertura la hace el abogado local Sí. y una vez que está listo, traspasa todo a la LLC. Exactamente. Perfecto. ¿Y eso por qué lo decidieron hacer así? Eh, ¿Por conveniencia, recomendación, recomendación? sí, Ya. recomendación. Sí, y que tener un orden también de que haya una empresa paraguas que sea dueña de toda la expansión. Solo que, como ya Chile estaba constituida, pues a Chile no la metimos dentro de ese... Ah, ya, Chile es como un satélite. Chile es no un está satélite de dentro. esta parte, sí. Ah, claro. Ujú. Porque son ustedes, las sociedades de acá, son Son los dueñas. dueños de aquí. Perfecto. Eso Sí. quería entender también. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿No? Me queda súper clara la estructura. Igual. A pesar de que soy mexicano. No, entendí rápido. Oye, y sacando el tema o saliendo un poco del tema de la estructura societaria, que creo que ha sido muy, ¿cómo se dice? Educacional. Muy Y incisivo. cómo claro. Me gustaría llevarte a otras materias relacionadas con, obviamente, temas legales y la experiencia que han tenido ustedes como empresa. ¿Se han enfrentado a asuntos laborales? Temas, de repente, no sé, reclamos de la calidad del producto, algo que contar para transmitir experiencia a las personas que nos escuchan. Sí, yo creo que hace un tiempo llegaron todas estas leyes laborales de las cuales
Como ya les he dicho antes, yo no estoy Claro. enfocado en eso, pero sí son temas que hay que prestarle atención. Entonces, creo que tener ese apoyo ahí de buenos abogados que te ayuden a que tú no tengas que estar poniendo energía en esos temas que son bastante importantes para la empresa, porque la verdad es que si es un core, es tu equipo, es la empresa, está conformada por equipos y si no tienes una buena asesoría para entender cómo hacer todos esos procesos legales y llevarlos a cabo con un orden y todo, pues puede terminar costando muy caro a la larga si no tienes a alguien que te asesore bien en esa parte. Ya, perfecto. Y bueno, obvio no tienes como historias o experiencias que recuerdes. Y con el tema de la marca, por ejemplo, ¿recuerdas cuándo le dieron importancia al proceso de registro de marca, independientemente de que no estés tú metido en el proceso? Me imagino que dijeron, oye, la palabra MyCocos asegurémosla, o fue porque alguien se los recomendó, ya tenían abogados, ¿cómo fue ese proceso? Sí, no, desde un principio ya veníamos en la parte de nuestros socios, Pato y Leo, venían ya con ese know-how de haber registrado empresas, marcas, nombres, y desde un principio ellos entendían la importancia de tener las marcas registradas en cada país incluso. Así que eso lo abordamos desde el minuto cero y lo seguimos trabajando incluso. O sea, hemos registrado frases, hemos registrado marcas, nombres, productos, Categorías, sí, categorías, exactamente. Y una última pregunta respecto al tema de marcas. Tuvimos un invitado acá que se fue primero, abrió su negocio de Políglota, no sé si ubicas creo que es una aplicación, la plataforma, que se registró después y tuvo un problema con su marca. ¿Ustedes cómo hacen el proceso? ¿Primero registran y después operan o simultáneo o lo hacen por separado? Sí, primero registramos. Vemos la factibilidad de que se pueda registrar y después terminamos con... O sea, bueno, el dominio lo primero, que es lo más fácil, ir a Sí, sí. revisar si está disponible. Y inmediatamente también ir a registrar. Si está la factibilidad, igual el dominio son baratos los dominios, Sí, sí. dependiendo. Sí. Es lo primero que hacemos y después, bueno, ir a registrar la marca. Y ahí, bueno, entramos a operar. Sí, porque me imagino, no nos ha pasado, pero debe ser muy duro que Durísimo. entres a operar y después no Sí. puedas registrar tu marca. Como 5 años de juicio tuvo nuestro amigo. Y está lleno de casos y es muy usual. Sí, De hecho, nos ha tocado un invitado que creía que tenía la marca registrada, Wow. puso la alarma para poder renovarlo a los 10 años y no tenía ni Y siquiera... cuando sonó la alarma fue a renovarlo y no estaba registrado. Wow. No, sí, una cantidad de porrazos tremenda. Oye, Edu, ¿cuánta gente trabaja hoy día con usted? Somos alrededor de 40 personas entre todas las marcas, sí. Perfecto. Y ahí en off nos comentaste que igual le habían hecho una estructura para tener a estos trabajadores en una Sí. sociedad. Si nos puedes contar ahí un Sí, poquito los detalles, que encontré bien bueno. Sí, un muy buen tips. Básicamente partimos con cada empresa contratando a las personas, pero rápidamente nos dimos cuenta que a nivel de eficiencia y costos operativos era más factible agrupar y comportarnos como una agencia que prestara servicios a las diferentes empresas. Entonces lo que hicimos fue constituir otra sociedad y traspasar todo el personal a esa sociedad para que esa sociedad pudiera manejar cualquier empresa que fuéramos creando o de las que nos vamos expandiendo. Y esa sociedad le cobra el servicio a cada una de las empresas al final. Entonces agrupamos y centralizamos a todo el personal. Todos nos movimos a esa nueva sociedad para poder actuar como agencia y prestar servicio a todas las marcas. ¿Que son solo las chilenas o No, también o las también internacionales, sí. como servicios de marketing y cosas Sí, así? Nosotros prestan desde Chile los servicios. finanzas, sí, correcto. Pero igual hay personas en Argentina, hay personas en Colombia. Todavía quedan algunas contratadas por la empresa propia como tal, Ujú. las que están en Colombia, pero la mayoría que le presta servicios a varias entidades, nos movimos hacia esta nueva sociedad. Perfecto. Ese es un buen punto porque al final uno de los grandes problemas cuando uno tiene más de una sociedad operativa es cómo se van prestando trabajadores de una sociedad a otra. Entonces al final ahí vienen los riesgos de alguna demanda laboral donde, diga, no sé, MyCocos no es solo mi empleador, sino que también Ment, porque yo presto servicios acá y para evitar esa situación es una buena forma de solucionarlo, tener una estructura que agrupe a los trabajadores y les preste los servicios. Así que creo que es una buena
es una buena solución. No mitiga todos los conflictos porque al final igual te pueden decir que todo es una unidad económica, pero al final es una buena estructura. Súper. Son Bueno saberlo. De ustedes. Validado. Claro, validado. gracias por la validación. Sí, al final es un poco como lo que conversábamos de las sociedades, vamos poniendo cortafuegos a ciertas cosas para evitar que los impactos sean tan directos, pero finalmente en temas laborales prácticamente nada te puede asegurar el 100% de inmunidad. ¿Y han tenido algún tema laboral? Ahorita que lo dicen, fue uno más personal que de empresa, que contratamos Es el una que conversamos nana. en la casa de Aprendizaje Julián, igual. Claro, aprendizaje contratamos una nana y resulta que a las 2 semanas la nana estaba embarazada y no nos gustó cómo cuidaba la guagua al final. O sea, tuvo algún accidente con la bebé incluso y entonces decidimos desligarla y luego hubo un tema ahí porque no la podíamos desligar. Desvincularla. Fue un tremendo lío, sí. ¿Y ahí tuviste que hacer qué cosa? ¿Un proceso de desafuero? Sí. ¿Tuviste que negociar con ella? Tuve que negociar, sí. Ya. Tuvimos que negociar. Fue Bueno, duro. Esa es... Duro económicamente y duro Sí, totalmente, emocionalmente. porque es como persona, no es como empresa. Entonces, Es igual de caro. gracias a estar claro, gracias a estar con buenos abogados, entendemos que la emoción no nos tenemos que meter ahí emocionalmente, que nuestra energía tiene que estar puesta en otro lado, pero si es un golpe duro al bolsillo, que te pase algo así como persona, imagínate, tienes que pagar un montón de salarios por un tema de protección que al final... ¿Cómo se resuelve? No había una solución, es un tema complejo, ¿no? Claro, sí. Al final lo que siempre decimos es que uno como abogado no te puede asegurar de que no te pasen cosas, pero sí te podemos asegurar de que cuando te pasen estés bien preparado y al final uno mitiga bastante el riesgo. Oye, Edu, pasando a otro tema y ya temas finales, la verdad, nos gustaría, si nos puedes por un lado, dar como consejos de emprendimiento, porque obviamente en nuestra comunidad también le gusta el emprendimiento, hay muchos emprendedores que también ven nuestro programa, consejos para emprender. Y después me gustaría entrar un poquito en el detalle de cómo es un buen asesor legal para un negocio como el que tienes tú, qué elementos tienes. ¿Qué valoras? Claro. Mira, como consejos, yo les recomendaría siempre conocerse a sí mismo. Creo que es uno de los mejores consejos que he recibido y que me han funcionado un montón. Y es partir diseñando tu vida, qué quieres hacer, en quién te quieres convertir. Creo que a veces arrancamos en diferentes caminos sin saber hacia dónde nos estamos moviendo. Es como, ok, ya tengo un tremendo avión, dale, arranca, pero ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces creo que plantearse a diseñar en quién te quieres convertir, qué quieres hacer, cómo quieres que sea tu vida, hacia dónde quieres que se dirija y a partir de eso decir, ok, esto quiero para mi vida. Entonces ahora voy a diseñar un vehículo que me patrocine o que me auspicie el estilo de vida que ya yo estoy diseñando. Porque así la motivación viene mucho más del alma y del corazón de tú ser tú y construir algo que te ayude a ser tú mismo. Versus tratar de pegarle a la suerte algo que después termina siempre... hay altibajos. Y si no te está gustando y si no estás alineado desde lo que estás pensando, lo que estás diciendo y lo que estás haciendo, entonces te vas a estrellar. Porque siempre pasamos por malas situaciones y si no estamos alineados con nuestro propósito, con quienes somos nosotros, con nuestras habilidades, en quién nos queremos convertir, se va a ser muy difícil porque ya de por sí es difícil ese camino. Entonces creo que partir por ahí, por el diseño de tu vida, creo que para mí es un muy buen consejo que me hubiese gustado escuchar desde un principio. ¿Hoy día tu vida está diseñada de esa manera y está alineado con tu propósito? Todos los años, en enero, me junto con mi señora, con Daco. Aquí dicen mi señora, ya me acostumbré. Está bien, es parte del proceso. Claro, es parte del proceso. Nos sentamos a volver a revisar nuestro diseño de vida y nuestras metas. ¿Qué queremos construir? ¿Estamos alineados? ¿Qué vamos a hacer para construir esto? ¿Cuáles son los hábitos que vamos a tomar este año para conseguir esto que queremos conseguir? ¿En quién te quieres convertir tú? ¿En quién me quiero convertir yo? O sea, como que cada quien hace su proceso y después nos juntamos a estudiarlo y hacer el accountability también. O sea, claro. de decir,
decir, ya, esto es lo que yo quiero hacer, me comprometo a hacer esto, tú esto, y cómo alineamos eso y cómo diseñamos esa vida en conjunto para seguir construyendo. Porque al final vamos cambiando también y vamos evolucionando. Entonces no creo que un solo diseño te vaya a funcionar para toda la vida. Entonces irlo revisando. Y con hijos también cambia todo, entonces. Totalmente. De hecho, eso lo llevamos mucho a la cultura de la empresa y creo que ha sido gran parte del empuje y la linda cultura y cómo el equipo se siente dueño, owner de todo lo que hacemos, de todo lo que construimos, porque mencionamos mucho, no trabajamos para vivir, sino que no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir. Exactamente. Que el trabajo sea el vehículo que nos auspicie el estilo de vida que nosotros queramos llevar, sí. Claro. Entonces, normalmente estamos o nos inculcaron que era totalmente diferente. Tú tienes que hacer este paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y eso es lo que te dictó la sociedad. Así nos criaron. Y si no rompemos esos paradigmas, pues ahí nos vamos a quedar atrapados. Y eso se conecta con lo primero que nos dijiste empezando este capítulo. Y es salir de la zona de confort. Eso es lo que te permite empezar a romper esos paradigmas, salir de esas barreras. Totalmente. Así que estamos absolutamente de acuerdo. Y te agradecemos el consejo. La verdad es que es súper valioso y lo compartimos también y no me cabe duda que también quien nos escuche lo va a aprovechar. Y lo último, tu partner legal ideal. ¿Qué elementos tiene que tener? ¿Qué valoras en un partner legal? ¿Cómo hoy día lo legal te ayuda en tu negocio? Buenísimo. Un partner legal ideal para mí es que me haga sentir que yo estoy muy bien cuidado y bien respaldado, por un lado. Que yo tenga la tranquilidad de poder enfocarme en lo que me estoy enfocando, o en el crecimiento del negocio sin estar pendiente y reaccionando a las cosas que me pasen, sino que ese partner pueda ser proactivo y me pueda avisar, oye, mira, este es tu camino y nos podemos enfrentar a esto, esto y esto, resolvámoslo antes de que lleguemos a esa parte para que tú puedas estar con el pavimento bien planito y puedas acelerar todo lo que puedas. Eso por un lado. Por otro lado, la agilidad. Creo que no hay mucha, o no sé si ustedes con su experiencia que están en el rubro, mucha dinámica de trabajo ágil entre la parte legal o equipos de abogados y empresas que puedan entender a la empresa por dentro, ¿no? Que un abogado se siente contigo a decir, ok, a ver, ¿cómo es tu empresa? ¿Qué tienes? Y que la pueda entender cómo opera, cómo genera valor. Creo que eso le va a dar a la parte legal toda la perspectiva para poder cuidar y ser ágil, porque al final tú puedes ser muy bien abogado, pero si yo te digo mi negocio está en una industria que se mueve a una velocidad diferente a cualquier industria, que como es el e-commerce. El e-commerce yo digo que un día son 7 días o 7 meses, no sé, es como que va muy acelerado y necesitamos mucha velocidad y mucha agilidad. Entonces para mí un buen partner legal tiene que poder entender eso y poder reaccionar y adaptarse a la agilidad de cada uno de sus clientes, ¿no? O sea, entender el negocio creo yo que es lo más importante que tiene que tener un abogado. Partiendo de la base que todos los abogados son buenos, entender el negocio y ser eficiente en las respuestas a sus clientes tiene que ser siempre una hoja de ruta en la carrera profesional de un abogado. No me imagino que funcione de otra manera. Claro, y ojalá que también ya haya construido empresas, o sea, o tenga la experiencia de haber estado con empresas como la tuya, ¿no? Claro. Y más grande. Que esté aprendiendo contigo. Claro, exactamente. No no seas el conejillo de India. Practicantes, claro. Absolutamente. Exactamente. Oye, Edu, muchísimas gracias, fundador de MyCoco y de Ment. Ha sido una muy rica conversación, un placer conocerte. Ya nos conocimos antes en la casa de Julián, pero ahora profundizar en tus temas legales y en el éxito que han tenido, la verdad es que muchísimas gracias. Y no te puedes ir de nuestro podcast. Lo bueno es que no has visto el capítulo, entonces no sabes lo que hay dentro. Un regalo. Así que un regalo para ti. Wow, como agradecimiento de haber venido aquí. La verdad es que... Es una maquinita. Agradecidos igual con ustedes por el espacio. Creo que estos espacios son muy necesarios. Wow. Para el cafecito en la mañana. Emprendedor de la mañana. Sí. O nocturno ahí, dependiendo de tu jornada. Pero buenísimo. Muchísimas gracias, Edu. Vamos a dejarlo aquí. Buenísimo. Eso, Edu.
No, y para terminar de agradecerles, siento que estos espacios, por más podcasts que hayan y se estén creando y estén hablando, yo creo que nunca es suficiente espacios para darle voz a las nuevas generaciones, a las personas que están queriendo hacer cosas, pero de repente no tienen mucha información. Creo que el Internet está plagado de información, pero creo que necesitamos personas a las cuales conectar, porque no toda la información es para todo el mundo y no toda boca o de alguien le cae igual a cada persona. Entonces creo que nunca es suficiente los espacios y creo que esto es muy enriquecedor para la industria y para todas las personas que quieren aprender y escuchar un poco de la experiencia e inspirarse también. Agradecido, ¿no? Sí, Muchas gracias por tus palabras, la verdad. Esas palabras nos dan más ganas de seguir generando contenido porque el fin de esto es precisamente que los emprendedores, ojalá, eviten pegarse porrazos legales porque tenemos la claridad absoluta de que son 100% evitables. Y otra de las cosas es que esta información a veces es hasta más valiosa que cualquier curso, porque un curso tiene estructura, es un poco más aburrido. En cambio, en una conversación, las conversaciones han transformado los negocios desde siempre. O sea, y a nosotros también nos pasa. Nos sentamos a conversar un rato con alguien y en esas conversaciones salen un par de cosas que te ayudan a multiplicar tu negocio. Sí. Y aquí mismo tú no te acordabas de nada jurídico y te manejas mejor que yo. Para prestar servicios a vos. Claro. Oye, me sumo a las palabras de Felipe, agradecerte que hayas estado acá con nosotros y también como migrante valorar un montón todo lo que has hecho en Chile. Yo llegué en circunstancias totalmente diferentes, así que es absolutamente más valioso lo que has hecho tú, así que felicitarte una vez más, agradecerte. Y bueno, a la gente que nos está viendo, recuerden que nosotros no les podemos asegurar el éxito de su negocio, pero sí les podemos asegurar que van a emprender con todas las de la ley. Nos vemos hasta la próxima.